¿Qué tal? ¿Cómo les va? Soy Jaime Barrera y me da mucho gusto saludarles nuevamente y darles la bienvenida a una emisión más de Desde la Barrera este miércoles 25 de julio de 2018. Hoy vamos a revisar cómo la negligencia y la corrupción, así como la mala planeación urbana que estos lastres provocan y que se reflejan en la laxitud de los planes parciales, hacen crecer los males de los temporales de lluvia, la angustia de los ciudadanos con la pérdida no solo de su patrimonio, sino en ocasiones la vida de sus seres queridos, y que multiplican también el gasto de todos para reparar los daños de la ciudad que provoca la voracidad de unos cuantos. Los vecinos de la colonia Alcalde Barranquitas, propietarios y usuarios de los establecimientos y comercios que ahí operan, se han convertido en una especie de mártires que padecen todo un calvario cada que llueve y que se les inundan sus casas, sin que hasta ahora ninguna autoridad pueda hacer algo por resolver el problema. Pero también están ahí las angustias de los moradores del fraccionamiento Senderos del Lago, que se ubica en la ladera del cerro contiguo al lago de Chapala en Jocotepec, que viven con el riesgo de los deslaves como el que sufrieron ya en este temporal, o los usuarios del tren ligero que pudieron haberse ahogado en los vagones inundados de la línea 1, o los ciudadanos que acudieron a buscar un rato de esparcimiento a Plaza Patria y su vehículo quedó bajo el agua en el nuevo estacionamiento de ese centro comercial, solo por mencionar los episodios más recientes y sonados por ser inéditos. A esto hay que añadir los congestionamientos viales que con cualquier lluvia que cae en la ciudad por el creciente número de puntos de inundación y las víctimas mortales como ya se registraron en el actual temporal de lluvias. Las negligencias en las obras de la línea 3 del tren ligero que fastidian la vida a los vecinos de Alcalde Barranquitas, la voracidad de constructores y la omisión de la autoridad municipal para evitar desarrollos de vivienda en zonas de riesgo que amenazan a sus moradores en Jocotepec, y la aparición de plazas comerciales en hondanadas, cauces y arroyos son solo botones de muestra de la negligencia y la corrupción que persiste en temas de licencias y permisos de construcción y la planeación urbana en general en la ciudad y en el estado. Veamos. Por mucho que se puedan atribuir al cambio climático, las violentas y copiosas tormentas de Guadalajara, los expertos han coincidido que los puntos de peligro se han multiplicado vertiginosamente en el área metropolitana debido a la falta de planeación. Un incesante crecimiento de la mancha urbana ha tratado de borrar inútilmente las huellas hidrográficas de la ciudad, es decir, por donde desde hace miles de años han pasado arroyos y ríos, bajo la complaciente y sospechosa mirada de autoridades estatales y municipales. Las interferencias y las adecuaciones sin antecedentes y mucho menos con planeación son causa de que el agua corra a la menor provocación por las calles y avenidas, con el consecuente riesgo para los habitantes. Pues sí, efectivamente, todas estas simulaciones multiplican exponencialmente los daños y la fatalidad en caso de siniestros, como ocurrió en el sismo del 19 de septiembre del año pasado, cuando se desplomaron edificios que en teoría deberían haber resistido ese movimiento telúrico. En un primer momento se pensó que, repetida la tragedia de 1985, más de 3 décadas después, los edificios colapsados se trataban de aquellos que sobrevivieron al primer 19S. Pero eso no fue así. Conforme pasaron los días, edificaciones recientes en ruinas eran la prueba que la lección no fue aprendida y que las corruptelas y negligencias criminales persisten en la Ciudad de México como aquí. Autoridades que expiden licencias de construcción, de protección civil, que piden decenas de estudios y cobros para avalarlo, así como constructores irresponsables y autoridades cómplices, deben ser llamados a cuentas. La impunidad no hará más que seguir aumentando estas tramas de corrupción que amasan enormes fortunas a costa
del espacio público de todos. Urge por ello, pues, dejar precedentes que sirvan para disminuir el luto y el dolor en el próximo siniestro natural que venga. Vamos a una pausa y regresamos con nuestros expertos invitados de esta noche para profundizar y reflexionar sobre este tema y los retos que en esta materia tienen las autoridades emanadas de las elecciones del 1 de julio. Quédese con nosotros. Gracias por continuar con nosotros aquí en Desde la Barrera. Antes de presentarle a nuestros invitados de esta noche, iniciamos como siempre con sus opiniones. Pues bastante severa la corrupción en todos los niveles de gobierno, ¿no? Considero que los predios tienen un dueño y ese dueño, pues en su momento, si no hay quien acredite, quien pelee ese inmueble, obviamente el gobierno se lo adjudica, ¿sí? Y pues el gobierno pues está haciendo eso, ¿no? Digamos, cambiando el uso de suelo para hacer edificio, para utilizar mejor el terreno, lo que se está viendo últimamente de los edificios y todo eso. Bien, desconozco mucho del tema, pero cada sexenio es lo mismo. Cada vez que sale un gobierno y entra uno nuevo, siempre hacen lo mismo. Al final se acaban queriendo quedar con una bola de terrenos que no les pertenecen y hacer uso de cosas que no son de ellos. Considero que la ciudadanía ahorita está cansada porque pues venden los parques para edificar en estos lugares y creo que eso aporta a que haya más contaminación en el ambiente. Creo que la ciudad debe de tener estos parques para que pues haya menos contaminación. Considero que pues es muy malo porque pues se vende se venden los estados pues por dinero, unos simples pesos que va a contribuir a catástrofes ambientales después. Como siempre, gracias a todos por sus comentarios. En este sondeo, pues la mayoría de ustedes que opinaron se fueron al tema de los planes parciales, de lo que vamos a platicar aquí, desde luego, también con nuestros invitados, a quien les presento con mucho gusto. Está con nosotros Carlos Enrique Martínez, expresidente del Colegio de Arquitectos y urbanista. Carlos, bienvenido, un gusto tenerte aquí. Gracias, Jaime. Gracias a ti por estar aquí. Jorge Fernández, arquitecto de Procívica, y Salvador Dueña Rodríguez, coordinador del área de análisis urbanístico del Colegio de Arquitectos y Urbanistas. Bienvenido también, Salvador. Gracias, Jaime. Gracias por estar aquí. Los tres, ¿cómo ven el tema y cómo el hecho de que en cada temporal pues sean más los siniestros que se provocan, Carlos? Yo creo que aquí es todo un tema de fondo, de lo que hemos dejado de hacer a través de muchos años y que no hemos tenido la sociedad, por un lado, ni la autoridad, la conciencia para respetar lo que la naturaleza nos está cobrando hoy en día. La expansión de las ciudades ha sido discriminada. Se han tapado cauces del río por toda la ciudad. No se ha respetado las zonas vulnerables de la misma ciudad. Las zonas, hay barrancas que se fueron cubriendo a través de los años y que hoy en día la naturaleza, al tener una mancha urbana mucho más grande, con mucho más asfalto o concreto, donde se hizo tala de los árboles, de muchos árboles, de muchas zonas. Entonces esto no ha permitido que el agua reconozca sus cauces originales y hoy se está yendo sobre las áreas urbanizadas. Y todavía hay casos lamentables donde se han puesto diques a estos cauces y que pues, ha estado a punto de haber desgracias en ese sentido. Esos diques han llevado el agua donde nunca habían ido, por eso aparecieron ahí en el túnel del tren ligero, supongo, ¿no? Así es. ¿No? ¿Cómo la ves tú, Jorge? Mira, yo introduciría un par de temas, Jaime, en el sentido de lo que algunos investigadores de la universidad misma han señalado, el desconocimiento de los ciclos del agua, ¿no? De cómo se comporta el agua en la naturaleza y en las zonas urbanas, y que eso ha llevado a que haya una
explosión y explotación indiscriminada de concreto en las ciudades. El concreto no es permeable. Y el agua, pues obviamente busca su salida y busca su cauce y no le importa destruir lo que sea a su paso, por un lado. Y por el otro, evidentemente una falla humana es las carencias en el interés por proyectos ejecutivos de planificación, en el caso de la infraestructura. Es sorprendente lo que pasó en el túnel de federalismo. O sea, es un asunto de proyectación y de supervisión y ejecución de la obra. No es un asunto nada más de la naturaleza. O sea, realmente tuvo que preverse bajo un proyecto, un análisis, una supervisión de obra, y es realmente sorprendente que veamos lo que pasó. Es inconcebible. Y lo que le está pasando y lo que están padeciendo, por ejemplo, los vecinos de Alcalde Barranquitas, sí, ¿no? En la construcción de la línea 3, pues empezaron las obras y empezaron a inundárseles las casas. Sí, Salvador ha hecho una investigación más o menos al respecto. ¿Tú qué has visto ahí, Salvador? Pues, ¿cómo va ese tema? Sí, evidentemente, a raíz de estas obras es que surgieron los problemas en la colonia. Aunque hay que señalar también que es una colonia que de por sí ya venía arrastrando problemática en el sentido de lo que ya señalaba Carlos, de estas barrancas que fueron rellenadas primero con escombro y basura y después sumado este asunto de la línea 3, donde se desvían los cauces y terminan utilizando el Parque Alcalde, un ícono de la ciudad, como la fosa séptica de la ciudad. Como el desagüe. El desagüe de la zona. Pero a mí me gustaría que se abordara el tema con una visión de futuro, porque el problema va a persistir si no logramos hacer esta planeación de lo que queremos para nuestra ciudad dentro de 20, 30 o 50 años. El tema es que tenemos 20 años hablando de esto. Y las cosas no cambian, lejos de mejorarse, cada vez tenemos más puntos de inundación y más puntos de riesgo, es decir, el incumplimiento y la complicidad de autoridades con constructores sigue. Sí, ahí Jaime, yo diría que... Entonces, a mí me parece muy bien, creo que tenemos que plantearlo con una perspectiva de futuro, más en este momento que vamos a entrar a los periodos de transición prácticamente de todas las autoridades en el país, sobre todo aquí en Jalisco, ¿no? Así es. Sí, te iba a comentar que precisamente en estos 20 años, y tenemos más tiempo sin planificación urbana eficaz, pero nos hemos dedicado a hacer lo que no se debe hacer y hemos omitido muchas cosas. Pero un poco. Se empezó a hablar de todos estos desastres urbanos en la ciudad hace 20 años. Sí. Más o menos se detectaron, se empezó a discutir en distintos foros ese lastre en la ciudad, pero yo no veo que las cosas hayan cambiado en los 20 años, a pesar de que se ha hablado de ello y que se ha exigido a autoridades ponerle freno a eso. Sí, pero precisamente de eso hablábamos hace algún momento, Carlos, y tu servidor, en el sentido de que hemos omitido hacer cosas, pero nos hace falta instrumentar, más que planes, Jaime, programas efectivos y eficaces para intervenir, para actuar, para bajar recursos y aplicarlos correctamente. Alguien no ha hecho su chamba. Alguien no ha hecho su ¿Y se ha trabajo. evolucionado en el tema de los planes parciales? Involucionado. Ahí está el tema. Sí, los planes parciales que propone y que, bueno, ya de hecho están ¿Entraron en vigor? Entran en vigor. Bueno, hay nada más 2 en litigio, para ¿no? De la Guadalajara. zona 1 y zona 2. Sí, hablando del municipio como lo que es, Guadalajara nada más, sí ya están en vigor, a excepción de estos 2 amparos que se logran por el Parlamento de Colonias, pero ese es el problema, que estamos hablando del municipio de Guadalajara. Mientras tenemos un área metropolitana de 9 municipios que deberían de trabajar de forma coordinada, porque el agua no viene de Marte, viene de otros municipios. De cuencas que por no Guadalajara. Respetan Entonces, límites municipales. Mientras no haya esa coordinación metropolitana para la planeación de la ciudad, seguiremos teniendo estos problemas. Pues que no tenemos ya el plan de ordenamiento territorial metropolitano, que en teoría debería de coordinar todos los planes parciales y que las autoridades de cada municipio bajo esos lineamientos definieran todos sus planes parciales, pero creo que cada quien lo está haciendo por su lado, ¿no? Sí, el PODMET pone las directrices generales,
para que cada ayuntamiento realice su revisión de planes parciales en base a esas directrices generales. Pero la verdad, en la práctica es que no ocurre esa concordancia, esa coordinación de planeación. O sea, todo el mundo está actualizando, por ejemplo, Guadalajara, Zapopan también empezó a actualizar planes parciales, el resto de los municipios están en ese proceso y dudo mucho que estén yendo al POTMET a ver sus lineamientos. Efectivamente. Sí, yo creo que y ahí en el caso de Guadalajara, pues ya sabemos el resultado, en qué estatus se encuentran los planes. Pero, por ejemplo, en el caso de Zapopan, tuvieron que suspender los planes, aparte que traían una serie de inconsistencias, porque resulta que tiene que tener primero el plan de ordenamiento ecológico local, y no lo habían elaborado. Entonces, ahorita está en el proceso de este programa ecológico, vamos a llamarlo así, o este plan ecológico para el municipio de Zapopan, y están en este proceso de las consultas, de foros y de todo lo demás, para que a partir que se apruebe este programa de ordenamiento ecológico, poder tener los planes parciales. Esto va a traer modificaciones a los planes parciales al proyecto original, porque de alguna forma hoy en día la nueva legislación a nivel nacional, lo que es la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, que vaya que está largo el nombre, obliga a que haya un ordenamiento del territorio, donde tengamos una serie de capas. El territorio es uno solo y debe de haber una serie de elementos para poder planear de forma integral las ciudades o los territorios que se esté aplicando el plan. Esto obviamente es un ejercicio que no tiene antecedentes y se quiere cumplir, pero además también se tiene que incorporar el tema del POTMET, que tendrá que sufrir modificaciones por las modificaciones que hubo en la ley general. Y también habrá que haber modificaciones en lo que es la legislación local, porque se hicieron algunos ajustes nada más para salir del paso el año pasado, una cosa de esas. Pero la realidad es de que se tiene la legislación local, se tiene que revisar a fondo, porque el concepto de la legislación local, que es el Código Urbano, está hecho para la expansión urbana, más no para los nuevos lineamientos que marca alguna ley general ni el POTMET. Y esto nos va a tener que traer todo un cambio en las legislaciones locales y los reglamentos municipales. Bueno, pero mientras se llega, Carlos, que incluso hubo discusión polémica porque dentro del mismo POTMET metieron ahí mano para, más que tratar de compactar la ciudad, hay ahí algunas áreas que se quieren incluso que aumentarían la expansión de la ciudad. Sí, yo revisaba los programas que están en consulta de parte del ordenamiento ecológico en Zapopan, y sí hay algunos detalles que vale la pena revisar y que yo invitaría a la ciudadanía, a los interesados, que lo revisen. Está el documento en línea, porque me llamó la atención que las áreas de cultivo del Valle de Tezistán se han reducido a lo mínimo. Y eso porque la excusa es porque hay o licencias de construcción o ya dadas, otorgadas, por un lado, o porque no las está contemplando el documento. Y entonces ya desde ahí empezamos con esta zonificación o estas áreas donde vale la pena que se revisen. Y diferenciación de criterios. Yo insisto en esta coordinación porque lo que señala Carlos, lo que viene a hacer es evidenciar esta descoordinación. Mientras que el Ayuntamiento de Guadalajara le apuesta a la densificación, de generar vivienda para regresar población a las zonas centrales del municipio de Guadalajara. Zapopan abre estas áreas de expansión urbana. Allá por carretera Colotlán. ¿Cuál es la visión metropolitana? ¿La de Zapopan o la de Guadalajara? ¿O la de Tonalá o la de Tlaquepaque? Sí. No hay la posibilidad de sentarnos todos a la mesa, de elaborar de forma consensuada una visión única de futuro para la ciudad. Esa es la pregunta para los responsables. O sea, estamos lejos de lograr esa visión metropolitana que en los discursos se habló hace 3 años casi, que iniciaban esas administraciones municipales. Aquí se abre una ventana que yo creo que, siendo optimistas, pudiera ser de oportunidad. Prácticamente toda la área metropolitana va a ser de un solo partido, que invitaría a esa coordinación. Toda la área metropolitana, creo.
Sería cuestión de ver si realmente vamos a aprovechar esta coyuntura o la van a aprovechar los encargados de la planeación urbana de la ciudad. Muy bien. Bueno, pues vamos a seguir hablando del tema. ¿Qué hemos logrado con esos instrumentos y en qué han fallado los mismos? Con eso regresamos, quédese con nosotros. Gracias a todos por continuar con nosotros. Gracias también a todos por sus comentarios a través de las redes sociales. Hay distintos comentarios. Le comparto algunos, como el de Arturo Gleason, que dice: ¿cómo planeamos la ciudad sin saber cuánta agua disponible tenemos? No contamos, dice Arturo Gleason, con un sistema de medición que nos permita saber cuánta agua hay y qué calidad tiene. También opina Pepe Torres, dice: es total, no hay respeto por las áreas naturales y menos para la sociedad. Gracias a todos por sus comentarios. Retomamos nuestra conversación. Jorge Fernández, ¿qué hemos aprovechado de estos instrumentos? ¿De qué nos ha servido que hayamos logrado, y que todos pues lo celebramos, que hayamos logrado por fin tener un Instituto Metropolitano de Planeación? ¿Te acuerdas? Hace como 4 años todos estábamos muy contentos porque ahí pues ya íbamos a discutir, íbamos a tratar de mejorar la planeación urbana. Sí. ¿Hemos avanzado o no hemos avanzado? Mira, sí hemos avanzado. Es un gran logro el haber conseguido la configuración y conformación del instituto, porque fue una lucha que también tiene 20 años, tú recordarás. Se consolidó en 2011, 2012, a través de la asamblea que ya en su momento tuvimos. Pero funcionando tiene 4 años. ¿No? Funcionando el instituto tiene 4 años. Aquí el asunto es que ese instituto tiene que mejorar sus atribuciones. Tiene que configurarse nuevas atribuciones para ser el rector de la ciudad. No es suficiente con lo que está haciendo. Ahorita es un instrumento simplemente de diagnóstico, de estudios, de evaluaciones, pero no propone proyectos, no revisa proyectos, no ejecuta. Y no es que tenga que ejecutar, sino que simplemente él tiene que marcar la pauta y precisamente convocar a los ausentes directores de planeación de los municipios. Ya de planes estamos necesitamos programas, ¿no?, de ejecución. Necesitamos programas en donde se ejerzan recursos. Los planes no generan recursos, ni puedes bajar dineros a partir de planes. Necesitamos proyectos basados en programas que permitan supervisar y ejecutar obra. A ver, yo recuerdo que también festejamos que por primera vez nuestra clase política se puso de acuerdo para gestionar recursos, hacer una bolsa, creo yo, de 800 millones de pesos, con los que iban o prometieron hacer obras para evitar inundaciones. Y le metieron a los Arcos del Milenio, por ejemplo, y se les inundó en ese temporal. Igual, o sea, hubo gestión de recursos, hubo obra, pero no cambió el resultado. No hubo eficacia en la ejecución de la obra. Y además no hay supervisión, insisto. El tema es planeación, supervisión, evaluación y seguimiento. En esos 4 conceptos. Hay dinero, se aplica de manera irracional, se ejecutan mal las obras y luego vienen los problemas. Y es inconcebible. Pasó en Plaza Patria, pasó en lo que señalas al principio, ¿no?, en tu cápsula. En la calle Barranquitas, ¿no? Pasó en el Tren Ligero, sigue pasando en el Mercado Corona, sigue pasando en el Deán, sigue pasando en el Parque San Rafael. O sea, es decir, es discursivo el asunto. No hay una eficacia administrativa ni de gobierno. Eso es lo que nos hace falta. En los comentarios lo decía el doctor Gleason, que es un experto en temas de agua. En agua, ¿no? ¿Cómo planeas? Lo voy a tratar de llevar a términos muy pragmáticos, muy de casa. Yo les pediría que fuéramos así lo más sencillos posibles para que la gente entienda. ¿Cómo planeas el gasto de tu casa, por ejemplo? ¿Cómo sabes si puedes llevar esta semana o no a tu familia al cine? Pues partes de saber con cuánto dinero cuentas para este mes, o para esta semana, o para este año. Lo dice Arturo Gleason. ¿Cómo pueden planear o hacer proyectos hidráulicos si ni siquiera sabemos la cantidad de agua que tenemos en la ciudad? Lo dijo muy claro. Yo les preguntaba cuando se realizaron los foros de consulta para los planes parciales de Guadalajara. Se está basando
estos nuevos planes en las directrices de ONU Habitat 3, que nos invita a una ciudad compacta, a una ciudad cercana, a regresar a la ciudadanía a los centros urbanos. Perfecto. Y se está proponiendo, a partir de ello, la densificación de las zonas urbanas centrales. Y yo les preguntaba, ¿de cuántas personas estamos hablando? Porque indiscriminadamente todos los ejes viales principales de la ciudad de Guadalajara, del municipio de Guadalajara, son susceptibles de densificación. Si ese proyecto que tienen como tal y lo presentan como un plan de desarrollo, se llevara a cabo, ¿cuántas personas estaríamos recibiendo nuevamente en Guadalajara? ¿50,000, 100,000, 200,000? ¿Cuántas? No lo saben. No tienen el dato. Entonces partimos de que si no tenemos datos ciertos, ¿cómo proyectas? No, y más o menos, como para qué, ¿cuánto van a costar esos departamentos? ¿Quién los puede comprar? Volviendo al caso práctico, ¿no? Ya te fuiste al cine y te gastaste los 800 o 2,000 o 500 o lo que sea, que no tenías. Llevamos al caso entonces a la ciudad, sabemos si la infraestructura que tenemos de agua potable, de drenaje, de alumbrado, escuelas, hospitales, van a soportar esos 1,000, 5,000, 30,000, 50,000 nuevos habitantes. Y otra cosa, además no se implementó infraestructura para recibir a esos nuevos habitantes. No hubo cambios en las instalaciones ni de agua, ni de drenaje, ni en las vialidades, ni en la planeación del sistema de transporte y la movilidad, que también comentamos hace rato. Se quiere meter gente en la ciudad, pero no hay infraestructura que soporte eso. Sí, un tema... Ni se ha hablado de planes para ello, ¿no? No, inclusive hay un tema que lo hemos cuestionado, es decir, a ver, el problema que tiene Guadalajara es en gran parte lo que le llaman el perímetro A y B, que son prácticamente los planes estos que están impugnados o en un litigio, que es el centro y una zona hacia la Minerva y toda esa zona, ¿no? A ver, esa zona, y dicen los datos y los estudios, que ha perdido alrededor de 100 y tantos mil habitantes Guadalajara. Esto les afecta en sus finanzas públicas por el tema de las participaciones federales, que va en función de una fórmula que nadie conoce, media complicada, pero que les llega de acuerdo a los habitantes. Es el habitante, sí. ¿Sí? En el momento en que hay una pérdida de habitantes, en ese momento bajan esas participaciones y entonces su presupuesto no les ajusta para lo que deberían de tener. Ese es un tema. Entonces, cuando hablamos de volver a densificar o a volver a traer a la gente a Guadalajara, ya hay los espacios para esa cantidad de 100 y tantos mil habitantes. Ahí estaban, se salieron y los espacios ahí están para regresarse. Entonces, no necesitamos gran cosa para que regrese la gente más que darle seguridad y revitalizar la ciudad. Eso sí, para 120,000 habitantes, por decir algún número, o 150,000 habitantes. Pero si le estamos apostando a meter 1 millón de gentes, pues entonces sí, porque bien dicen, si hay corredores donde estamos pensando en edificios de 10, 15 pisos, donde caben 50 viviendas, pues nada más imagínense la cantidad de viviendas que puede haber a través de los corredores de Federalismo, de Avenida Revolución, y Niños Héroes, Vallarta y Avenida La Paz, por mencionar algunos de ellos. Entonces estamos hablando de que ahí hay una capacidad para instalarla muchísima gente. Ese es un tema. A ver, pero ¿y los otros municipios no van a generar? Eso en la práctica Guadalajara y Zapopan ya lo están viviendo. Sí, pero hay muchas zonas, muchas colonias que eran casas unifamiliares que se están reconvirtiendo, derribando para crecer ahí torres en los que pues van a caber 6, 10, 15 familias, ¿no? Sí, pero hay otro tema que va aparejado a esto mismo. Es, a ver, los habitantes, la ciudad, en cuanto a habitantes, crece un porcentaje. No, o sea, el crecimiento es de 2%, de 3% de los habitantes. Es lo que nos multiplicamos entre lo que viene gente de otras ciudades y entre que nacen nuevas personas y se van incorporando a la vida activa. Y ahí están los datos del INEGI, que perfectamente bien habla del crecimiento poblacional en las ciudades y de la pirámide de las edades, en ese sentido. Entonces, pero eso estamos hablando del área metropolitana de Guadalajara. Y entonces, cuando estamos ofertando demasiada vivienda,
Entonces, ¿qué quiere decir? Que en los otros municipios no va a haber vivienda. El problema es que también están generando vivienda en los otros municipios y la población es una sola. Es un porcentaje de crecimiento de la población. Y eso lo tienes que redistribuir o lo quieres concentrar. Si ese fuera el caso, que lo concentro en Guadalajara, entonces no ofertemos tierra para vivienda en otros municipios. O al revés. O sea, y esto es una planeación integral en función a estos recursos. Es el mismo tema del agua. Es el contrasentido que detectabas tú, Salvador, ¿no? Que se quiere redensificar en Guadalajara y en Zapopan se están llevando fraccionamientos muy lejanos. Y que además me gustaría, perdón Jorge, me gustaría nada más puntualizar, no es que la densificación por sí misma sea mala o sea negativa. Por el contrario, es cierto que esta compacidad permite traslados más cortos. Abaratar la dotación de servicios. Tiene sus bondades. Sí. La cuestión es que hay que hacerla de la forma correcta. De hecho, el Código Urbano señala que para densificar o renovar una zona urbana, primero hay que renovar su infraestructura. Y no se ha hecho así. Esto que señalaba ¿Qué va a pasar? Jorge? Por ejemplo, la zona centro, aledaña al Parque Morelos. Se perdió población. Se fueron a las orillas, compraron viviendas en cotos, en zonas nuevas, y se fue perdiendo la población. Al no haber población, los grupos escolares de la Escuela Basilio Vadillo se redujeron a tal grado que tuvieron que cerrarla. Sí. Ahora dicen, vamos a traer gente, pero la cuestión es que la escuela ya no existe. Entonces, ¿dónde van a asistir los niños? ¿A qué hospitales van a ir las personas cuando tengan una emergencia médica? Las redes de agua, de drenaje, de hace cuántos años van a seguir funcionando con una intensidad mayor cuando lleguen estas nuevas familias. Bueno, pues es el asiento de la ciudad creativa digital, ¿no? Ahí. Así es. Entonces, la cuestión es la densidad o la idea de densificar estas áreas por sí misma no es que sea mala, es que hay que hacerla de la forma correcta. Primero hay que generar toda la infraestructura que soporte esta nueva población y luego traer la población y no al revés. Sí, yo diría además, Jaime, si me permites, el tema del equipamiento, nos refiere periféricamente Salvador, escuelas, hospitales, clínicas, servicios públicos, unidades deportivas, áreas verdes, ¿no? Áreas de esparcimiento. Eso es integral y es lo que no está ocurriendo. Y luego además es paradójico que se busque reconcentrar gente en Guadalajara mientras Tlajomulco tiene el número estadísticamente más alto de viviendas abandonadas. O sea, no hay una integralidad, no hay una apuesta de ponerse de acuerdo en qué queremos hacer con la ciudad como área metropolitana. Tlajomulco, Zapotlanejo, por ejemplo, que también tiene áreas de reserva grandísimas. Y que fue incorporado al área metropolitana de Guadalajara, también ahí medio a capricho, ¿no? Exactamente, sin cumplir hasta, ni siquiera con la población necesaria para ser considerado parte del área metropolitana. Entonces, lo que falta es la coordinación eficaz. Que los gobiernos se pongan de acuerdo y por eso Salvador lo que decía es importante, aprovechar la coyuntura de que ahora por lo menos todos son de la misma afiliación para poder hacer un ejercicio de gran calado de planeación integral de la ciudad. Muy bien, vamos a regresar con ese tema. ¿Qué se oyó durante las campañas? ¿Qué oyeron ustedes de este tema de desarrollo urbano? ¿Y cuál es la expectativa de coordinación federal, estatal y municipal ahora con este relevo que está por darse en unos meses en todos los niveles de autoridad y de gobierno? Con eso regresamos, quédese con nosotros, volvemos. Regresamos a Desde la Barrera, gracias por continuar con nosotros. Carlos, pues vienen tiempos de renovación de autoridades. Como experto en el tema, ¿qué sugieres como para retomar, aprovechar mejor los instrumentos de los que hemos estado hablando, del IMEPLAN, no solamente con lo que ya establece, sino como el espacio en esta mesa de coordinación metropolitana, para desarrollar de verdad una visión metropolitana? ¿Y qué se puede esperar de la nueva relación con el gobierno federal, donde pues hay un cambio reciente de hace poco más de un año, donde el gobierno federal quiere retomar el control de, por ejemplo, la autorización de nuevos fraccionamientos, por esta lectura que hay de que por años los municipios pues dejaron hacer y deshacer a sus anchas a desarrolladores de vivienda?
Sí, la realidad es de que la Federación, con la nueva legislación en materia de asentamientos humanos, retoma muchas atribuciones que tenían los municipios o los estados o las áreas metropolitanas, que el caso de Jalisco, bueno, es el que va liderando el tema del IMEPLAN y todo este tipo de cosas. Pero bueno, en otras partes del país, pues obviamente es muy caótico lo que ha sucedido con estos temas de la planeación, del ordenamiento territorial y en general de la vivienda. Entonces, por eso a nivel federal retoman las atribuciones. Hoy, en este estado, yo considero que, bueno, el mismo grupo, el mismo partido tiene, pues, gobierno del estado, gobiernos municipales en el área metropolitana y también tiene mayoría en el Congreso del estado. O va a tener, pues, están a punto de tomar posición en unos cuantas semanas. Y esto, para el estado, le pudiera, por un lado, viendo como área de oportunidad, poder transitar los acuerdos. Yo esperaría que transitaran en esos acuerdos para ver al área metropolitana de Guadalajara como una sola ciudad, y no se nos olvide que además tenemos otras en el estado que pareciera que nada más existe el área metropolitana de Guadalajara. También existe el área metropolitana de Puerto Vallarta, y ahí tienen que tejer acuerdos con Nayarit, con otro estado, y que también no están los problemas de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, no son muy distantes, guardando la proporción a los que tiene el área metropolitana de Guadalajara. Y el otro tema es el área de Ocotlán, que es también Ocotlán, Jamay, La Barca. Sí. Toda esa zona también. Briseñas, que también es con Michoacán. Que también se deberían de retomar, y creo que les va, y estas ciudades, la mayoría están en manos del mismo partido o del mismo grupo en ese sentido. Entonces yo creo que a nivel estatal tienen la gran oportunidad y el gran reto de desarrollar esta visión metropolitana de la que han hablado en los discursos pues desde hace mucho tiempo. Sí, y máxime que el próximo gobernador yo creo que es el primer gobernador, por lo menos de lo que yo tengo memoria, que está metido en este tipo de temas y que tiene especialidad en el tema. Estudió en el Colegio de Jalisco. Sí, y es ingeniero civil y tiene una maestría en materia de desarrollo urbano, ha estado en las áreas de desarrollo urbano, estuvo en el Congreso como presidente de la Comisión Metropolitana. Exacto. Y en la Comisión de Desarrollo Urbano. Entonces yo creo que un gobernante, un político más enterado en esos temas de este nivel no habíamos tenido en el estado de Jalisco. Te genera expectativa positiva. Entonces tiene la oportunidad de que puede reordenar metropolitanamente esto, pero sí se necesitan los pesos y los contrapesos, porque la tentación también por ciertos grupos es mucha, y a veces podemos caer en otro ejercicio totalmente diferente. Yo agregaría, ¿no, Jaime, que una de las tareas muy importantes que tenemos a cuestas y la autoridad y los legisladores tienen es tratar de proponer en el Congreso de la Unión Federal el cambio del 115. La introducción del concepto metropolitano en vez de la autonomía municipal es como muy importante. Híjole. Ese es un gran tema. A ver, es para que los alcaldes y el municipalismo en este país suelten el 115. Sí, pero es parte del progreso que necesitamos generar, ¿no? Porque en el tema de desarrollo urbano ha sido más nocivo que positivo el espíritu del 115. Sí, yo te diría que desde 2004, 2003 tal vez, hemos insistido en el tema de la creación de este cuarto nivel de gobierno, que es inconcebible en las condiciones actuales, pero que es lo que es necesario hacer. Ahora, ¿no? ¿Esta nueva ley de asentamientos urbanos no le quita esa parte del 115? ¿No es suficiente? No es suficiente. No es suficiente. Si hay una injerencia y una serie de datos... No, pero además yo creo que no se contrapone una cosa con otra, Jaime. El hecho de que cedas en cuestiones administrativas esta cuestión de la planeación urbana no quita que sigas teniendo autonomía municipal. Por supuesto. Es cuestión de verlo de una forma más pragmática y con visión de Estado, pues, no de interés particular, pues. Y yo coincido con lo que dice Carlos, sin ánimo de ser optimistas o de echar las campanas al vuelo, pues sí pensamos que es una verdadera ventana de oportunidad la que se va a generar, con la mesura que debemos de tener, en el sentido de que, así como en Jalisco tenemos
una mayoría de un grupo político, a nivel federal hay otra. Y al parecer, al menos visto desde fuera, no hay una relación lo suficientemente buena que quisiéramos que hubiera. Esperemos que se logre entablar estos lazos, estas puentes de diálogo para que se llegue a buen puerto, pues. Y agregaría que una cuestión importante es que no todo hay que soltarlo en términos de lo municipal. Digo, de la energía, de iluminación pública, los mercados, cuestiones de ese tipo, la pavimentación de una calle, son municipales, ¿no? Pero hay asuntos del hecho metropolitano que sí son comunes, la movilidad general, el manejo del agua, el manejo de los residuos. De las cuencas. De las cuencas, eso es metropolitano. Y de eso hablábamos hace rato también, el tema movilidad es muy importante. Hace falta un ejercicio de gran calado y de alto impacto en el que tanto Enrique Alfaro como Carlos Lomelí tienen una tarea a cuestas súper importante. Ellos deben encargarse de convocar a un gran ejercicio de planificación de largo plazo en movilidad, en residuos y en agua para el área metropolitana y para el Estado. Porque también interviene el gobierno federal. También interviene el gobierno federal, ¿no? Digo, un punto de debate ahora es la línea 3 y contra el BRT, la línea 4, perdón, la línea 4 y contra el BRT, etcétera. No, bueno, pues es otro tema, ¿no? Yo tuve una plática con el coordinador estatal y él dijo que ya va y que Andrés Manuel ya le pidió que vea lo de la línea 4. Entonces, bueno, pues habrá que ver qué dice Enrique Alfaro que regrese. Sí. ¿Y quién va a traer la batuta? De parte del presidente de la Cámara Mexicana de Construcción, que dice que en lugar de la línea 4 nos vamos por el BRT. Que hagamos más BRTs. Sí, entonces yo creo que bueno, muy válidas las opiniones de ellos, pero yo creo que lo que dice Jorge es lo correcto. Debemos de tener un plan maestro de movilidad. Acabar con las ocurrencias, ¿no? Así es, porque a lo mejor a mí se me ocurre la línea 8 primero antes que la 4, ¿no? Y otro, el BRT, y otro van a ser las bicicletas, y otros van a ser hombre camión, y bueno, y los taxis o las mototaxis. Creo que no va por ahí. O sea, no podemos estar dando bandazos cada 3 años o cada 6 años de ocurrencias. Yo creo que ya es el momento de ver las cosas con seriedad, con profesionalismo, sentar una estrategia a largo plazo, pero con acciones, con programas, con proyectos ejecutivos para poder bajar los recursos y para poder avanzar todos como sociedad. Porque de otra manera vamos a seguir platicando del tema 20 años más. A ver, ordenar el desarrollo. Si es que lo vivimos, perdón. Ordenar el desarrollo urbano pasa también por tener un buen plan de infraestructura. Claro. ¿No? Y de equipamiento. El equipamiento también se planifica. ¿Cuántas escuelas necesitas para tal número de habitantes? Es que regresamos a lo que... ¿Cuántos hospitales? Y en ese sentido, bueno, pues hay una gran promesa de Enrique Alfaro de hacer una inversión récord en infraestructura de 150,000 millones de pesos, más de lo que ahora se hace, que estamos como en 70. Aunque hablaba de todo el Estado, ¿no? En todo el Estado. Sí, pero hay que tener cuidado con el tema de infraestructura, porque luego se confunde. Entonces, si hacemos una carretera de 8 carriles de aquí a Puerto Vallarta, a lo mejor nos acaba el dinero. Y hicimos infraestructura. O sea, yo creo que hay que empezar a utilizar los lenguajes correctos en el sentido de qué es infraestructura y qué son equipamientos urbanos, que son cosas diferentes. Hemos hecho... Y donde tenemos, bueno, estamos rezagados en las dos partes, pero lo que urge para ya no estar viendo estas escenas ni angustiar tanto a los ciudadanos es equipamiento urbano. Sí, necesitamos espacios para la policía, necesitamos espacios para los educativos, necesitamos unidades deportivas, necesitamos espacios verdes abiertos que además nos sirve para la cuestión del medio ambiente. Pero también reconvertir algunos otros para agua potable, la calle, la iluminación, o sea para que los eso desagües y que no se hagan las inundaciones. Entonces, pero hay que ir de la par y no a lo mejor decir voy a gastar 1,000 millones de pesos en infraestructura y 999,000 me voy a gastar en calles y 1,000 a lo mejor en una unidad deportiva a rehabilitarla, que eso no nos ayuda en términos de desarrollo social, que al final es lo que importa. Vivir con calidad de vida. ¿Qué es vivir con calidad de vida? Independientemente de tener una vivienda digna, que es muy discutible el tema, dependiendo de quién lo establezca, sí tener los satisfactores para mi desarrollo en ese sentido, tener los espacios para el descanso, para la recreación, para la educación, la seguridad y poder
desarrollar algún deporte o algunas actividades que me ayudan para mi crecimiento, la cultura. Para ir que cerrando, estaba muerta la cultura. Para ir cerrando, Salvador, términos, ¿no? Salvador nos decía al principio, veamos con perspectiva de futuro, pero qué tan importante es no dejar en la impunidad todo lo que ha sucedido como para desalentar que sigan estas tramas de corrupción entre autoridades, entre constructores, en los financiamientos ilegales de campaña, y ir parando todo esto que está también en el origen, ¿no?, de estos desastres urbanos. Sí, evidentemente... Porque yo no conozco a nadie que se le hayan deslindado responsabilidades por eso. No. Evidentemente detrás de cada uno de estos ejercicios mal llevados del desarrollo hay un punto, un señalamiento de corrupción, pero como ya lo señalan perfectamente la mayoría de los que se dedican a estudiar estos temas, pues aparejado con la corrupción va la impunidad. Y es lo que te invita a la corrupción. El hecho de saber, dando esos modelos que el hecho de saber que no pasa nada. Y en ese sentido yo creo que sí hubo una señal equivocada cuando se generaron estos reglamentos de compensación y mitigación, porque se invitaba a legalizar... Había hecho más pisos de los permitidos. Exacto. Se invitaba a que quien deseara hacer un uso excesivo o más allá de lo que el plan le indicaba, lo hiciera con la idea de que a posteriori pagaría por esa anomalía, cuando la ley decía que lo indicado era demoler esos pisos de más. Eso en vez de inhibir estimula la violación a la ley, ¿no? Entonces yo creo que es tiempo de marcar un hasta aquí, de aplicar la ley como debe ser, y regresando un poquito a esta visión de futuro, yo creo que lo realmente necesario es empezar a planear para las personas. Esta idea del DOT, del desarrollo orientado al transporte, cambiarla por el DOP, que le llamamos nosotros, que es el desarrollo orientado a las personas. Quien utiliza finalmente el transporte son las personas. Quien sufre y vive en la ciudad son las personas. En ese sentido, lo que señala Carlos, de las unidades deportivas, de los hospitales, de las escuelas, del equipamiento urbano, para las personas. La calidad de vida. Exactamente como dice Carlos, aunque en este concepto de calidad de vida de repente nos perdamos en la acepción correcta, entendemos básicamente lo que es calidad de vida. Y el Valle de los Molinos no es calidad de vida para una persona. Por eso las viviendas están abandonadas. Ni los lejanos fraccionamientos de Tlajomulco, donde tienen que invertir 3 horas para ir al trabajo. El 50% de su sueldo se les va en transporte, por Dios. Ahí yo agregaría que un concepto que habrá que definir y pulir, se hacen estudios de impacto ambiental, de impacto vial, pero no se hacen estudios de impacto social, ¿no?, y hasta económico. De esa proliferación de torres en la ciudad, no son para las clases menos favorecidas, ¿verdad? Son para un sector que tiene capacidad para adquirir un espacio en esos edificios, ¿verdad? Porque ya tienen elevador, porque ya se sienten nice, porque están ubicados en zonas de privilegio en la ciudad, y no cualquiera tiene acceso a ellos. Y muchos de esos además están abandonados. O sea, tiene que ver con factores económicos y de convivencia. Y de conflictos, porque una torre que se edifica junto a una zona precaria de la ciudad, pues va a generar conflictos sociales al rato. Era el caso de Iconia en su momento, también lo cuestionamos, ¿no? En el norte de la ciudad, en una zona históricamente pauperizada, con unas torres elegantes, iba a generar conflictos, o va a generar conflictos de llegar a realizarse. Si no hay la infraestructura. No hay infraestructura, no hay cohesión social. Y eso es una parte que tenemos que también observar. Hay un tema y que es de la parte de la planeación básica y que yo no sé por qué se ha ido perdiendo a través de los años. Y retomo lo que dice Jorge. Cuando fui a la universidad me acuerdo que había que tener zonas de transiciones entre un tipo de ciudad y otro para evitar los conflictos sociales. O sea, había gente ¿qué va a pensar una persona que vive en una zona donde sus calles no están pavimentadas, donde le falta el agua o le falta el drenaje, y en una casa sumamente modesta o muy precaria?
cuando a 2 cuadras están haciendo una torre de esta naturaleza. O sea, el conflicto, el resentimiento que va a haber entre las personas va a ser bastante grande. Y entonces, obviamente, uno de los aspectos básicos en la planeación urbana que se ha ido perdiendo por otros aspectos, que es motivo de un análisis, era si tenemos una zona de esta naturaleza, habría que ir gradualmente para transitar a otras zonas y evitar que nos sirva de colchón y que también sirviera aspiracional a las gentes. Si yo no tengo más que una casa de cartón, pues ya quisiera después una casa de material, que lo mejor con un crédito, y después aspiraría a una clase de tipo medio y luego a lo mejor a otra. Entonces, pero no es posible que tengamos estas construcciones junto a las otras, y esto se ha perdido. ¿Por qué? Por el simple hecho de decir, aquí hay tierra barata y aquí hago lo que yo quiera. Y la autoridad que se ha encargado, o los consultores que se han encargado de hacer estos planes de ordenamiento, no lo han visto con la óptica social ni con las personas, lo han visto con el aspecto eminentemente comercial. Pues ojalá se aproveche esta oportunidad. Mucho se habló en las campañas de la importancia de hacer correcciones en el tema de desarrollo urbano. Hoy hay las condiciones políticas en el área metropolitana de Guadalajara con este triunfo, con esta consolidación política del grupo del Partido Movimiento Ciudadano. Todos los alcaldes son emanados de ahí para desarrollar esta visión metropolitana que nos ayude a gestionar con mayor éxito todos los asuntos de planificación y desarrollo urbano. Les agradezco, Carlos, Jorge, Salvador, su presencia aquí, y los espero pronto para seguir hablando del tema. Gracias, Jaime. Muchas gracias. Pero sobre todo, gracias a usted por acompañarnos. Que tenga una excelente noche. Nos escuchamos y nos vemos aquí el próximo viernes.